Bueno, ahí veíamos algunas de las respuestas dadas por Alberto Fernández a un medio colombiano, específicamente al canal N24, en el que entregó palabras, pero no tanto detalles, señalando que lo que había conversado con Javier Milei queda en privado. Es una buena señal de una transición tranquila. Como buena señal ha sido también la suba o el alza en la bolsa de Buenos Aires de un 22% en la jornada tras la elección. Conversamos sobre algunas reacciones a las definiciones presidenciales en Argentina con Luis Palma Cané, economista y especialista en mercados internacionales. ¿Cómo está, profesor? Bien, ¿cómo están? Un gusto. Muchas gracias por estar conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. También lo están viendo en Argentina. Tuvimos la posibilidad de estar cubriendo esas elecciones en detalle. Veíamos bastante incertidumbre y temor en los medios, en los especialistas respecto de cuáles iban a ser las reacciones y también lo que puede pasar con Argentina en los próximos meses y en las próximas semanas. Sin embargo, los primeros indicios, las primeras señales, parece que han sido positivas, al menos en los mercados internacionales. ¿Cómo las evalúa usted? Para evaluar esto hay que tener en cuenta, a mi juicio, dos puntos muy importantes. Primero, que el 56 y pico % de votos que sacó Milei, solamente de él propio son aproximadamente 30%, que es lo que sacó en las primarias, y 26%, 25% son votos en contra de Massa, digamos, básicamente de Juntos por el Cambio y de un centro derecha moderado. De manera que es importante esto para ver cuáles son las primeras reacciones. Las primeras reacciones de mercado, como era de esperar, fueron positivas, salvo el dólar blue paralelo que se disparó. Tiene su explicación también, como tiene su explicación también la suba de las acciones argentinas y la suba de los bonos argentinos, porque si se pasa de un estado gigante elefantiásico a un estado moderno, mucho más chico y con menor gasto público, bueno, la economía evidentemente tiene que empezar a salir del pozo que han dejado estos irresponsables del gobierno peronista. El segundo punto que hay que tener en cuenta es que el principal problema que se le presenta a Milei, dos problemas. Primero, que no tiene la cantidad de gente necesaria para llenar todos los huecos de la administración. Y segundo, tiene un problema de gobernabilidad porque tiene una minoría absoluta en el Congreso y como la mayoría de las reformas estructurales que pretende hacer, de las cuales estoy absolutamente de acuerdo, necesitan la aprobación del Congreso, bueno, va a tener que hacer coaliciones, etcétera, y para eso el Frente para Todos no es lo más confiable, digamos, lamentablemente. Por lo tanto, a la pregunta principal que usted me hacía, de cómo veo yo el futuro va a depender de las medidas que vaya tomando Milei y de la posibilidad de implementarlas, porque la verdad que las medidas que propone en términos conceptuales son compartidas por la mayoría de la gente aquí en mi país. Básicamente salir del populismo, respetar la actividad privada, la seguridad y la propiedad, y fundamentalmente dejar de lado la corrupción o tratar de llegar al menor punto de corrupción posible y hacer todas las reformas estructurales que necesitamos, la reforma laboral, que es arcaica, todo el sistema de legislación laboral, el previsional, que tiene un agujero financiero importantísimo, el fiscal, que tiene una presión impositiva. Este país tiene 170 impuestos, entre nacionales, provinciales y municipales, y un déficit que hoy, con el fondo se había comprometido un 0,9, andamos por el 3, ¿no? Con la responsabilidad del ministro Massa, que con su plan
electoralista no hizo más que repartir dinero. Entonces yo no le puedo contestar exactamente qué va a pasar en el futuro, yo le puedo contestar cuáles las tareas que tiene y cuáles son las limitaciones que tiene. Las tareas son esas que yo lo dije. También tiene que meter mano en el Banco Central, que tiene una deuda con los bancos tremenda. Tiene que meter la mano en la deuda del Tesoro, que también es muy importante. Tiene que meter la mano en las reservas, que prácticamente son negativas. En fin, no quiero aburrirlos a sus televidentes porque tengo para media hora más de todos los problemas que tengo. Bueno, sí, son bastantes problemas y usted ha conceptuado en algunos términos que quién podría estar en desacuerdo, ¿no es cierto? Terminar con la corrupción, por ejemplo, u otras en materia económica también que devuelvan o que permitan revertir la tendencia de la caída de la economía argentina. De todas maneras, usted ha hecho una introducción que es bien interesante, en la que ha dicho hay que tener ojo porque un 30% apoya a Milei. No sabemos cuánto de ese porcentaje apoya las medidas de Milei o apoya la figura de Milei o la idea de reemplazarlos a todos, ¿no es cierto? Y de romper con todo. Y otro 30% ha sido un voto que le entrega Macri, al parecer, ¿no es cierto? Y Patricia Bullrich con su apoyo, y que es ese otro 30% que le da la votación. ¿Cuánto de ese porcentaje entonces está de acuerdo con, por ejemplo, todas las medidas económicas que en algún momento promovió o ha dicho Milei, pudiera sumarse a las complicaciones que pudiera tener en materia de gobernabilidad? Entonces, si tuviéramos que analizar aquellas medidas económicas, por ejemplo, que ya ha anunciado, ¿cómo considera usted que las debiera implementar? ¿Cuáles se debieran implementar realmente y cuáles usted considera que no hay espacio para hacerlo? Por ejemplo, él ha partido anunciando dos grandes temas en realidad, ¿no es cierto? Más que cosas específicas, pero ha hablado de privatizar muchas empresas argentinas y ha hablado también de detener la inflación, ¿no es cierto? Destruir la inflación mediante algunos mecanismos que además ustedes ven en el relato que ha entregado desde que está en campaña, ha dado a conocer. ¿Usted está de acuerdo con ambas? ¿Está de acuerdo parcialmente con ambas? ¿Cree que efectivamente es el camino, pero no la forma, por ejemplo, en la que él señala que lo va a implementar? ¿Cómo opina usted respecto de esos dos ámbitos? Y parte, por favor, por el cual usted prefiera. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con las privatizaciones. Acá en Argentina hay 53 empresas públicas que generan el déficit de un punto y medio del Producto Bruto. O sea, casi la mitad del déficit lo generan las empresas públicas. Que hay empresas qué sé yo, hay una empresa que arregla motores, hay otra que pinta, cualquier cosa. Que son cajas, digamos, ¿no? Cajas de dinero y cajas para colocar la gente del partido que está gobernando. Eso no tengo ninguna duda que hay que privatizarlo. El cómo, bueno, es muy simple, se llama licitación. Si alguien la compra, fenómeno, y si no se cierra. Tan simple como eso. Tan simple. Va a tener problemas, los sindicatos se le van a rebelar, pero bueno, tendrá que poner un freno a este tema de los sindicatos, que son una corporación que le ha hecho un daño tremendo a la Argentina. Y la inflación es un tema más complicado porque los últimos 50 años la Argentina ha tenido un promedio de inflación del 60% anual, con lo cual la gente está como media acostumbrada, pero ha habido aumentos ayer de acá en los supermercados del 30-40%, porque los productores, sobre todo de alimentos, se quieren adelantar a una posible devaluación que va a llevar a una suba de la inflación. O sea, cualquier plan que hagan sobre estabilización va a provocar necesariamente al principio un fogonazo inflacionario que puede tener entre el 30 y el 40% el primer mes. ¿Por qué? Porque tenemos 5.000 precios pisados, como decimos acá, o controlados, que están totalmente atrasados. Tenemos problemas de atraso de tarifa, de transporte, de nafta, o sea, todo eso hay que arreglarlo. Sí. Y eso va a generar necesariamente un primer fogonazo inflacionario que hay que explicarlo, porque es esto o una crisis mucho mayor. Claro, es bien importante lo que usted señala, y lo conversábamos el fin de semana también cuando analizábamos el triunfo, cuando analizábamos en realidad con nuestro compañero Darío Misraji en pantalla,
los datos económicos y pasado en Chile, efectivamente. Para detener la inflación hay que enfriar la economía y eso implica a veces algo de desempleo, implica detener el crecimiento económico, que a veces significa que haya más acceso, disminuyan las cifras de personas que están desempleadas en un contexto además inflacionario, donde se necesita dinero para consumir, y eso va a ser muy importante explicarlo en Argentina, salvo que efectivamente se pueda paliar de alguna forma en un país en que hay bastante costumbre del gasto social y de los bonos. Y eso va a chocar con lo que usted ha señalado al principio, ¿no es cierto? La posibilidad de calmar, por ejemplo, el rechazo o el malestar social del que puedan aprovecharse también otros sectores políticos. Finalmente le quiero hacer una pregunta respecto de la ley de alquileres, que también ha estado dando vuelta ese tema en Argentina y que tiene que ver precisamente con el bolsillo de las personas. Es otro disparate más de las leyes del peronismo, que ya lo hemos vivido en la década del 50, lo que hace es perjudicar a quien quiere alquilar y perjudicar al propietario, digamos. O sea que, si usted quiere mi opinión, lisa y llanamente no hay que reformar la ley de alquileres. Hay que derogarla y que el convenio de alquiler sea entre las partes. ¿Por qué tiene que inmiscuirse el Estado en la propiedad privada de alguien que la quiere rentar a un tercero que quiere rentarla? Esto es parte del populismo, digamos, ¿no? El populismo, como su nombre lo indica, en teoría, el populismo surge de la teoría política, no de la teoría económica. Y se llama populismo porque el Partido Populista sostiene precisamente que ese partido es el único que defiende los intereses del pueblo. Nadie sabe qué es el pueblo, pero bueno, es lo que dicen. Y por lo tanto, todo aquel que no comparta sus ideas, por ejemplo, la ley de alquileres, pasa a ser enemigo del pueblo. Y por lo tanto, es extremadamente difícil sacar esas medidas que son extremadamente populistas. Si uno repasa todas las leyes de la Argentina, ustedes verán que hay un enorme porcentaje de leyes que son inexplicables desde el punto de vista racional, pero que son explicables desde el punto de vista populista. Sí, ahora... Es decir, esto lo hago, perdón, termino, esto lo hago porque lo hago en beneficio del pueblo, y quienes se oponen son porque están en contra del pueblo. Sí, ahora estaba pensando, Alemania, Francia, Canadá también han implementado leyes de alquileres precisamente post pandemia y por los altos niveles de piso, o han prohibido, por ejemplo, la venta a extranjeros de bienes inmuebles, por ejemplo, en su territorio nacional. Son medidas que otros países también han tomado. Lo que pasa es que las características de la ley de alquileres propiamente tal en Argentina, bueno, no la conocemos en detalle y ahí también habrá cosas que revisar. Pero lo importante es que, como usted ha dicho, profesor, es que habrá que ver si estas medidas se implementan y cómo se implementan para que también la sociedad argentina está preparada para recibirlas, considerando que, como usted bien señalaba, si no, el camino, si no se revierte drásticamente, puede ser peor. Muchas gracias, profesor Luis Palma Cané, economista y especialista en mercados internacionales, por esta conversación. Que esté muy bien. De nada, igualmente, con mucho gusto.